Bien, entonces, en el campo de la documental y a propósito del incidente de redargución de falsedad, antes de explicarles el incidente de redargución de falsedad, voy a la segunda variable. Cuando predicamos la falsedad intelectual de un instrumento público, aquí no es el aspecto externo. Aquí lo que vamos a cuestionar, lo que el incidentista va a plantear es que la fecha que el escribano le puso al acto es falsa, que el lugar donde el escribano dijo que se firmó la escritura no refleja la realidad. El escribano dice otro ejemplo, que concurrieron el comprador y el vendedor al acto, pero el vendedor no estaba presente, había otra persona que no era el vendedor. Las constataciones de identidad, entonces, que el escribano dice que hizo, no las hizo. En todos estos puntos vemos una nota común. Estamos cuestionando afirmaciones que el escribano virtió y que dijo que pasaron por ante él, hechos o circunstancias que él dice haber verificado y nosotros predicamos que son falsas. Aquí hablamos de falsedad intelectual, tanto para la falsedad material cuanto para la falsedad intelectual. Hemos de recurrir al incidente de redargución de falsedad de instrumento público. Repito, artículo 395 del Código Procesal. Aquí, ¿cuál es la actividad que tiene que realizar el interesado? Primero, negar la autenticidad del instrumento en la oportunidad de vida. En el ejemplo más claro que ya di, si el actor acompañó el instrumento a la demanda, será el demandado, cuando conteste la demanda, que haga el cuestionamiento. Primer paso, pero hace falta un segundo paso. Dentro del plazo de 10 días de haber impugnado la autenticidad del instrumento, en el ejemplo, en la contestación de la demanda, el incidentista tendrá que promover, tendrá que iniciar este incidente de redargución. Y allí, en este incidente, en el proceso van a encontrar ustedes muchos incidentes. Ya vimos uno antes de ahora, que es el incidente de beneficio y litigar sin gastos. Usamos la voz incidente, entendida como un mecanismo procesal para el tratamiento de cuestiones accesorias. También hemos hablado del incidente de excepciones de previo y especial pronunciamiento. Bien, ahora el incidente de redargución de falsedad presenta dos características particulares. La primera es que a las partes del proceso, el actor y el demandado, que van a intervenir en este incidente, y por supuesto además del juez, se agrega otro sujeto, ¿y quién es? El escribano o funcionario público será, cuya actuación está en tela de juicio, será parte en el incidente. Y la segunda característica es que por definición los incidentes se resuelven, piensen ustedes en las excepciones de previo y especial pronunciamiento, con una decisión específica que se dicta cuando termina su trámite. En cambio, este incidente, en cuanto a su resolución, se difiere para ser decidido en la etapa conclusional o decisoria en el acto procesal que se llama sentencia definitiva, en el capítulo de los considerandos, según estudiaremos cuando veamos el artículo 163 de nuestro código. En cambio, y a diferencia de la falsedad material y de la falsedad intelectual, vamos a presentar ahora la falsedad ideológica. Ahora se trata de afirmaciones que las partes le realizan al escribano o funcionario público, de las que éste deja constancia, pero respecto de las cuales no asegura su autenticidad,
no asegura su verdad, se limita a transcribir. Ejemplo típico, se deja constancia en la escritura que las partes, comprador y vendedor, manifiestan que antes de ahora el comprador le entregó al vendedor la cantidad de $100.000 estadounidenses. El escribano no ve los billetes, el escribano no constata el pago. Entonces, estamos en presencia de una afirmación que las partes le vierten y que él no verifica. Si se pretendiera en el proceso cuestionar el instrumento público, planteando este tipo de falsedad, que se llama ideológica, no necesitamos recurrir al incidente de redargución de falsedad, sino que podemos recurrir a una prueba que en principio es más sencilla, cualquier medio de prueba, para desmentir ese tipo de afirmaciones, por más que la afirmación está contenida en un instrumento público. Es más simple, es más sencilla la prueba en un caso como este. Suele haber confusiones en la praxis entre falsedad intelectual y falsedad ideológica. Por un lado, les cuento que este punto hoy está claramente distinguido, como remarca la doctrina que comparto en la pantalla, en el artículo 296 del Código Civil y Comercial de la Nación. Antes del 2015 las confusiones eran más frecuentes, ahora el legislador de fondo se hizo cargo de estas confusiones y lo puso en claro en la norma. Fíjense que el autor marca claramente esta diferenciación entre cómo ataco la falsedad material o puntualmente la falsedad intelectual, por la alusión de falsedad, o cómo ataco la falsedad ideológica por simple prueba en contrario. Y aquí tienen una sentencia que se expide sobre un tema similar. La referencia de los artículos es al Código Civil, pero el tema tenía un tratamiento menos claro, pero similar. Y fíjense qué dice el fallo. La redargución de falsedad es inadmisible para acreditar la falsedad ideológica de hechos simplemente relatados por las partes al oficial o al funcionario público. Distingue falsedad material e intelectual de falsedad ideológica. Y termina diciendo, el objeto de la reducción de falsedad de un instrumento público debe quedar circunscripto a vicios o defectos del instrumento mismo, sea por adulteración material o, y ahí se equivoca, quiere decir por falsedad intelectual y confunde y dice falsedad ideológica. Muy bien. Tratados los instrumentos públicos, vamos ahora a ocuparnos de los instrumentos privados. Y ahí distinguimos los instrumentos particulares firmados, como dijimos antes, o instrumentos privados, o instrumentos particulares no firmados. Porque si se tratara de instrumentos particulares, y empiezo por aquí, no firmados, como podría ser un disco rígido, como podría ser un WhatsApp, en ese sentido decimos no firmados, como podría ser un plano, habremos de recurrir a cualquier medio de prueba, una prueba, eventualmente una prueba pericial de la especialidad que corresponda. Pero ahora vamos a abordar, y de esto se ocupa específicamente el Código Procesal desde el artículo 390 y hasta el artículo 394, de los instrumentos particulares firmados, en principio. A esto dedica el esfuerzo esa normativa. Y entonces, ¿cuál es la hipótesis? La hipótesis es, el actor acompaña a la demanda un contrato o un boleto de compraventa, o un contrato de locación.
El demandado, en la oportunidad de tener que expedirse al contestar la demanda, dice, la firma del instrumento privado acompañado a la demanda, contrato de locación, boleto de compraventa, que se me atribuye, no me pertenece. Niega la firma. ¿Quién tiene que probar, el que lo acompañó o el contrario que negó? A diferencia del caso de los instrumentos públicos, el que tiene que probar en esta hipótesis es el que acompañó el instrumento privado, porque negada que fue la firma, esa autenticidad no se presume, y la carga de la prueba recae sobre quien acompañó el instrumento. Por lo tanto, la prueba idónea en este caso para complementar la prueba documental será la prueba pericial 458 y siguientes del Código Procesal, de la que nos ocuparemos en la unidad próxima. Y entonces estamos frente a un documento, en nuestro ejemplo, el boleto de compraventa, que vamos a llamar documento dubitado. Existen dudas sobre la autenticidad de ese instrumento en el proceso. Y será menester realizar un cotejo o comparación entre el documento en crisis, el documento dubitado, y otro al que vamos a llamar documento indubitado. ¿Y cuáles son los documentos indubitados que facilitan el cotejo? En primer lugar, la norma dice aquellos que indican las partes, sobre los cuales las partes se ponen de acuerdo. Esto no ocurre casi nunca, y entonces el interesado tiene que indicar cuáles son los documentos indubitados. A tal fin, podrá ser otro documento que esté agregado en el mismo expediente, sobre el cual no haya ningún cuestionamiento, por ejemplo, la firma que colocó el interesado cuando concurrió a una audiencia en el proceso, o cuando concurrió a la audiencia de mediación antes de iniciar el proceso y firmó delante de la otra parte, entonces ese es un documento indubitado, o la firma registrada en un establecimiento bancario, porque fue constatada por el funcionario del banco público, por ejemplo, o la firma que colocó la persona cuando fue a tramitar su DNI en el Registro Nacional de las Personas. Son ejemplos de documentos indubitados. Si los documentos indubitados fueran insuficientes o no existieran, entonces la norma prevé que, siempre a pedido de parte, se realizará un cuerpo de escritura. ¿En qué consiste? En que se convoca al autor o supuesto autor y firmante del instrumento en cuestión a realizar un dictado en una audiencia a requerimiento del perito calígrafo. Entonces le dice, escriba su nombre y apellido 10 veces, escriba, hoy es 11 de mayo de 2020, escriba con la derecha, escriba con la zurda, etc. En eso consiste el cuerpo de escritura. Entonces, cuando se ofrece la prueba pericial caligráfica, el objeto es determinar la autenticidad de la firma atribuida a una persona. Hay que indicar la especialidad, pericia caligráfica, como en cualquier caso de prueba pericial, y en este caso, 391, hay que indicar los documentos aptos para el cotejo. Si en cambio, y la conclusión del perito será, en el dictamen, la firma le pertenece a aquel a quien se le atribuye o la firma no le pertenece. Si se tratara de otro tipo de instrumentos particulares, entonces tendremos que recurrir, si no es posible este camino, a otros medios de prueba. Bien, y fíjense cómo esta cuestión de preguntarse sobre quién recae la carga de la prueba es relevante. En este fallo, cuya captura les acompaño, en la parte que les remarqué, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil dice, las fotografías acompañadas por la aseguradora, entiendan ustedes, la demandada acompañó unas fotos, no resultan suficientes, porque fueron desconocidas por el actor.
y no fueron ratificadas por ningún otro medio de prueba. Entonces, las tiene por no auténticas, las tiene por no probadas, y ello juega en contra del que las acompañó. Muy bien. Pasamos ahora a la unidad que sigue, que se refiere a la prueba informativa. La prueba informativa está tratada en nuestro código procesal entre los artículos 396 y 403. Este medio de prueba es el más, comillas, moderno, excluyo por supuesto a toda la temática del documento electrónico, digo moderno en el código procesal, es el medio de prueba que adquirió autonomía más tarde, recién en la década del 50 del siglo pasado, con la ley 14237, logró separarse de la prueba documental. Estamos refiriéndonos, cuando hablamos de prueba informativa, a un medio a través del cual le requerimos a una persona encargada de un archivo o de un registro un dato que surge de allí para ser utilizado en el proceso. La fuente de prueba será el archivo, será el registro. El medio de prueba será su incorporación a través normalmente del medio de comunicación que se llama oficio al proceso mediante un informe. Por lo tanto, como les planteo en esta diapositiva, en la prueba informativa vamos a tener un requerimiento a quien lleva ese registro, que será un tercero ajeno al proceso, que le haremos normalmente mediante un oficio, y cuando ese tercero, como decimos en la jerga, contesta el oficio, como tenemos que decir bien, produce el informe, allí tenemos el medio de prueba a través de su incorporación a los autos, al expediente. Desde ahora, para que ustedes se ubiquen en el tema, voy a dar algunos ejemplos. Si está en cuestión el clima que había en el momento del accidente de tránsito, porque una de las partes afirma que estaba soleado y la otra afirma que estaba lluvioso, será importante acreditar ese hecho, afirmado, controvertido y conducente, por ejemplo, mediante un informe al Servicio Meteorológico Nacional. Le vamos a remitir, una vez que el juez ordene en la audiencia preliminar la producción de este informe, un oficio, aunque esto es contingente. En la práctica normalmente lo hacemos por oficio, pero perfectamente podría ser por cédula, podría ser por correo electrónico, por cédula electrónica, o por correo electrónico también, este requerimiento. Luego va a contestar el oficio, va a producir el informe, va a brindar el dato de prueba que se va a incorporar al expediente. Así vamos a dar más adelante otros ejemplos. Enfoquemos el punto, como haremos también en las unidades siguientes, la de confesional, prueba confesional, la de prueba testimonial, preguntándonos cuáles son los requisitos para la producción, primero para el ofrecimiento, luego para la producción de este medio de prueba. Fíjense que la primera parte del artículo 396 repite algunas referencias que ustedes ya conocen, porque todos los medios de prueba, para ser admitidos en el proceso, tienen que versar sobre hechos afirmados, controvertidos y conducentes. Así que no agrega demasiado en la primera parte del 396 cuando dice hechos controvertidos en el proceso. Pero sí en la segunda oración que les transcribí. La característica
particular, el requisito objetivo más destacable es que el dato de prueba que le requiero al tercero, a quien podemos llamar informante, no confundir con esta palabra usada en el contexto de un proceso penal. Nosotros llamamos informante al tercero a quien se le pide el informe. Digo, el dato relevante es que el elemento de prueba que nos interesa rescatar para el proceso, la fuente de prueba que nos interesa rescatar para el proceso, tiene que surgir de un archivo o registro o documento en poder del informante. Tiene que estar allí reflejado, tiene que estar allí escrito, no en la mente de la persona, no en la memoria de una persona, sino tiene que estar asentada en un registro. Desde el punto de vista subjetivo, la pregunta es, ¿a quién le podemos pedir un informe? Indiscutiblemente a una oficina o entidad pública, a un escribano, o bien a una entidad privada. Respecto de la mención de entidades privadas, hay una discusión en la práctica, en la doctrina, también en la jurisprudencia, también acerca de si solo es posible requerir prueba informativa a personas jurídicas, muchos sostienen esa tesis, o es posible también requerirlas a una persona humana, que no sería una entidad privada, a una persona humana. Y nosotros pensamos que sí es posible en la medida en que se cumplan los requisitos objetivos. Y yo le quiero pedir un informe a un comerciante que lleva libros de comercio respecto de datos que constan en su libro de comercio, en su libro de IVA, por ejemplo, considero que es admisible. Si le quiero pedir a un médico datos que surgen de una ficha que él lleva sobre las fechas en que atendió a determinada persona, ello sería admisible. Más allá de que, insisto, hay posturas que niegan esta posibilidad. El artículo 397 nos lleva a un principio de la prueba que se llama principio de originalidad, determinando que no es admisible requerir por vía de prueba informativa un dato que no conste en registros y que por lo tanto deba ser requerido por otro medio de prueba. Si yo quiero saber cuál es el criterio del psicólogo que está atendiendo a la víctima del accidente de tránsito sobre determinada cuestión, cuántas sesiones más necesita, no estoy hablando del perito psicólogo, estoy hablando del psicólogo que atiende a la víctima del accidente y es fuente de prueba, y quiero incorporar ese dato de prueba al proceso, no cabría requerirle prueba informativa, porque ese dato seguramente no va a estar asentado en un registro escrito, sino en la mente del psicólogo. Por lo tanto, dejando de lado la idea del secreto profesional, la forma, de acuerdo con el 397, en que yo podría requerir ese dato, sería la prueba testimonial. De otra manera estaría sustituyendo un medio de prueba por otro. Tampoco puedo, en función de esta norma, si me olvidé de acompañar un documento que estaba en mi poder, requerir que se incorpore por vía de prueba informativa, o que estaba en poder de otra persona, requerir que se incorpore por vía de prueba informativa. Debía haber transitado el camino del artículo 389 del Código Procesal que vimos en la unidad anterior. Veamos el procedimiento para la producción de la prueba informativa. Aquí, algunos de ustedes que tengan alguna experiencia en la praxis profesional, se darán cuenta que aludimos al famoso, al conocido artículo 400 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que nos marca el camino
para producir esta prueba. Fíjense ustedes, tenemos que dar, con relación a esta diapositiva, un pasito atrás y preguntarnos, ¿cuándo comienza la producción de la prueba informativa? Ya superado el momento del ofrecimiento, que tuvo lugar en la demanda-contestación, reconvención y contestación. Ahora, la producción de los medios de prueba en general arranca desde la audiencia preliminar, cuando, según el artículo 360, el juez, luego de fijados los hechos controvertidos, oídas las partes, que serán objeto de prueba, determina cuáles medios de prueba son admisibles y conducentes y cuáles no. Respecto de los medios de prueba que considera admisibles y conducentes, ordena su producción. En materia de prueba informativa, si considera que el informe pedido a, ejemplo, la Agencia Nacional de Discapacidad es admisible y conducente, ordena que se produzca, normalmente ordena librar oficio a esa agencia, a esa entidad pública. Y el paso siguiente, ¿cuál es? Que según el artículo 400, el interesado redacte el oficio. El interesado, cuando digo el interesado, es el actor o el demandado, a través de su abogado. Y aunque el artículo 400 mencione el letrado patrocinante, depende de cómo actúa el letrado en el proceso o de cómo actúa la parte en el proceso. Será el letrado patrocinante o el letrado apoderado, según el caso. Entonces, el letrado redacta el oficio. Esto implica que lo imprime, firma el oficio y no necesita llevarlo al juzgado ni para confrontar, ni para sellarlo, aunque hay una confusión en este aspecto, hay una práctica muchas veces equivocada en este aspecto, hay una creencia muchas veces equivocada en este aspecto. Pero basta con que el abogado redacte el oficio y lo firme para que esté en condiciones de ser diligenciado. Esos son los pasos: redactarlo, firmarlo y diligenciarlo. ¿Ante quién? Ante el tercero a quien le voy a pedir el informe, la Agencia Nacional de Discapacidad, el registro, ejemplos, el registro de la propiedad inmueble, el registro de la propiedad automotor, el registro nacional de las personas, el Banco Nación, el Banco Provincia, hasta aquí, la AFIP, di solo ejemplos, la IGJ, solo ejemplos, Inspección General de Justicia, solo ejemplos de entidades públicas, pero perfectamente podría ser el Banco Santander, el ICBC, el Banco Patagonia, podría ser el Sanatorio Güemes, el Sanatorio Tamendi, una institución privada, podría ser una concesionaria, podría ser un empleador, podría ser una aseguradora de riesgos de trabajo, etc. Digo, entonces, el paso número 1 consiste en redactar el oficio, imprimirlo, firmarlo y llevarlo, acá en este pantallazo, en esta captura, falta que ustedes vean la firma y el sello del abogado. Este oficio se lleva al destinatario, a la Agencia Nacional de Rehabilitación, que lo recibe y es necesario que acuse recibo y coloque un sello, eventualmente, con la fecha de recepción y una firma que dé cuenta de esa recepción. ¿Por qué importa la fecha de la recepción? Porque a partir de allí, artículo 398 del Código Procesal, se trate de una entidad pública, de una entidad privada o de un escribano con registro, corre el plazo para contestar el oficio, esto es, producir el informe. Ese plazo es de
10 días. Como hemos dicho antes de hoy, no es necesario que repitamos cada vez que son 10 días hábiles. Este es un plazo procesal. Entonces, cuando digo plazo 10 días, ustedes ya saben que son 10 días hábiles. Tiene 10 días para producir el informe. Y el abogado interesado tiene la carga de acreditar el diligenciamiento, como ven en la pantalla, en el proceso. Muy bien. Volvemos por un momento hacia atrás. Necesitamos, cuando somos los interesados en el diligenciamiento del oficio, que nos acusen recibo para que se pueda controlar el cumplimiento del plazo. Ahora bien, supongamos que hemos acreditado el diligenciamiento del oficio, lo hemos diligenciado, lo hemos acreditado, ¿y cuál es el paso que sigue? Supongamos que la agencia produce el informe en tiempo. Entonces, como a toda presentación sea escrito de las partes, o en este caso proveniente la contestación de oficio de la Agencia Nacional de Discapacidad, que se agrega al expediente, ¿qué es necesario? Un despacho, una providencia, una resolución del juzgado. En este caso, el juzgado dice: Buenos Aires, 3 de noviembre de 2019, agréguese la información brindada por la Agencia Nacional de Discapacidad y hágase saber. Firmado, Mónica Figueroa, prosecretaria administrativa. Esto significa que se ha incorporado al expediente el informe. A partir de aquí, el punto siguiente que ven en la pantalla con la denominación control-impugnación. Juega el principio de contradicción en materia probatoria. Tanto el interesado cuanto su contrario tienen que conocer la respuesta al oficio, el informe brindado por el informante, y van a tener la oportunidad de cuestionarlo, según lo previsto por el artículo 403 del Código Procesal. ¿Y cuándo lo van a poder hacer? Dentro de un plazo. ¿Qué plazo? 5 días, salvo que se trate del proceso de conocimiento sumarísimo, en cuyo caso el plazo será de 3 días, pero en el proceso de conocimiento ordinario u otros procesos, el plazo es de 5 días. ¿Y qué tengo que hacer si considero que el informe no coincide, no refleja el registro? Voy a plantear un cuestionamiento que se denomina impugnación por falsedad. Estoy postulando esa falta de coincidencia. Lo hago dentro del 5.º día. ¿Y qué requiero, según la norma? Que el interesado, mejor dicho, que el informante exhiba los registros, que acompañe los registros al expediente, si se trata de un registro que sea transportable, o eventualmente el juez designará un perito, o designará al secretario, o se trasladará para hacer un reconocimiento judicial, según el caso. Pero aquí hay que confrontar el informe con el registro en el que se ha basado. Bien. Y ahora, ¿qué otro punto vamos a remarcar? La otra posibilidad es que el informante, en nuestro ejemplo anterior, la Agencia Nacional de Discapacidad, no brinde el informe en tiempo. Aquí hay un peligro, una espada de Damocles, que se cierne sobre la cabeza del oferente de la prueba. Porque, y aquí los remito a una norma general,
el artículo 384 del Código Procesal, el interesado, el oferente de un medio de prueba, tiene que desplegar toda la actividad que sea necesaria para lograr que la prueba se produzca en tiempo. Porque si no lo hace, 384, 385, incurre en negligencia, que es un género, y corre el riesgo de perder el derecho a producir esa prueba, porque no actuó en forma diligente, se lo declara negligente. Una especie del género de la negligencia es el de la caducidad de las pruebas. Y hoy vemos el primer ejemplo, la primera hipótesis. Quien solicitó la prueba informativa y luego diligenció el oficio ante el informante, y si ustedes quieren, luego acreditó debidamente el diligenciamiento de ese oficio, tiene que encargarse de verificar que el informante produzca el informe en el plazo previsto de 10 días. Vencidos esos 10 días, para mantener viva la prueba, para ser diligente, para evitar perderla, tiene que activar la prueba. ¿Cuándo? Dentro del plazo de 5 días de vencidos los 10. Dentro de los 10 tengo que esperar que produzca el informe. Pero entre el día 11 y el día 15, si no lo produjo, me tengo que encargar de solicitar la reiteración del oficio. Y también puedo, y es conveniente, solicitar la aplicación de una multa al informante. Es una sanción conminatoria progresiva. Una multa por cada día de retardo. Tienen ustedes aquí también como referencia no solo el artículo 398 del Código Procesal, sino también el artículo 37. Quiere decir que el abogado que actúa diligentemente, dentro de los 5 días de vencidos los 10, presenta un escrito, solicita reiteración del oficio, solicita aplicación de una multa. El juzgado ordena el nuevo oficio y se repite el ciclo anterior. Redacto, firmo, diligencio, acredito el diligenciamiento, y así sucesivamente. Ahora bien, ¿y si no cumplo? Si no reitero el pedido dentro del plazo de 5 días, corro el riesgo de que me decreten la caducidad de la prueba informativa. Si bien en la práctica no es frecuente que se decrete de oficio, se admite que se dicte la caducidad de la prueba informativa del artículo 402 a pedido de parte o de oficio. Y aquí tienen ustedes un ejemplo. Esta es la captura de una parte de una resolución judicial a partir de donde dice proveyendo a Fojas 392. Atento a lo solicitado, acá hubo un pedido de parte, y estado de autos, por no haberse reiterado los pedidos de informes, y ahí tenemos a los informantes, que eran 2 en este caso, Administración Barrio Barrancas de Santa María, ni al escribano Nicolás Lever, cuyas constancias de diligenciamiento de oficio obran a Fojas 368-370, dentro del plazo que prevé el artículo 402 del Código Procesal,
tiénese a la parte actora por desistido de dicho medio de prueba. Y el juez firma esta resolución. Muy bien. Como siempre, espero vuestro feedback y aquí damos por finalizada la clase correspondiente a la unidad 12 de nuestro programa. Cuídense, que les vaya a ustedes muy bien.